Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente que nos estén acompañando en este camino por el Nuevo Testamento y ahora continuamos con las cartas. Ya vimos la carta a los Romanos, ya vimos también la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto y hoy vamos a ver la segunda carta. Y para recorrer la segunda carta y platicarla con ustedes, tenemos una invitada también que está en mi corazón siempre, que es Barbie Veloz. ¿Cómo estás, Barbie? Hola, tío, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto por fin. Ya se nos hizo. Ya se nos hizo comentar y platicar acerca de esta carta a los seguidores de Corinto, esta segunda carta. Bien interesante, ¿no? Ya, sí. ¿Se te hizo interesante? Sí, bastante. Fíjate que platicábamos con, en este caso, Geraldine, comentamos la primera carta, y bueno, ahí platicábamos que no necesariamente la primera carta fue la primera, ni la segunda, sino son las dos que quedan. En la primera carta hablamos algunas cosas en donde tocamos varios temas, entre ellos, bueno, que había grupos, no sé si recuerdan, si no lo vieron, les recomiendo que vean las dos videos anteriores. Y había 5 puntos que tocamos, o que Pablo, mejor dicho, tocó. El primero, que había grupos, se habían hecho grupos. Yo soy de Pablo, de Apolos, de Pedro, decían unos, y había grupos que se habían hecho entre los seguidores. El segundo punto que se tocó fue el tema de la sexualidad. Había libertinaje sexual por todos lados. De hecho, ¿cómo le decían a Corinto? O cómo dije que era como... como Las Vegas. Como Las Vegas, ¿verdad? Sí. Platicábamos que era como Las Vegas de la época. Corinto era así. Entonces imagínate la sociedad cómo estaba. Otro punto que tocamos también era que había mucho desorden a la hora de compartir la palabra, de que se reunían, había mucho desorden, entonces todos querían mostrar sus dones, si yo tengo el don de lenguas, si yo tengo el don de traducción, yo tengo el don de profecía, y había todo un desorden ahí. Otro punto que también se tocó acerca de la comida, ¿no? Porque el desorden también se hacía por el tema de la comida. Y por último, también había unos que no creían, que ya empezaban a discutir acerca de la resurrección. Entonces, todos estos problemas llegaron a oídos de Pablo, ¿no? Ahí en Primera de Corintios lo dice. ¿Sí? De hecho, ayúdame leyendo, Barbie, por favor, 1 Corintios 1:11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. O sea, los de la familia de Chloe le llegaron a decir, Pablo, hay temas. Ajá. Hay temas ahí en Corinto. Sí. Entonces, habían escuchado que las cosas no iban muy bien en Corinto y por eso les escribió la primera carta con estos 5 temas que hablamos, ¿no? Pero, ¿qué crees? Muchos pues no habían aceptado todo lo que Pablo les había escrito. Había algunas personas que sí lo habían aceptado y había otras que estaban rechazándolo, ¿no? Entonces, es como cuando alguien les da una exhortación, ¿no? Un maestro en la escuela, ¿no? O sea, que los corrige y hay unos, no, se está pasando. Y otros dicen, no, pues sí, es que nos hicimos esto mal, ¿no? Sí. Sí, ha pasado. Eso ha pasado. Y vamos a ver, platícame algo, ya entrándole al tema directamente, ya con estos antecedentes, ¿no? Vemos que Pablo ya los había visitado, o sea, después de escribirle la carta, como que los había visitado. Entonces, ¿cómo fue esa visita? ¿Lo describe Pablo en algún lugar? Sí, como una visita dolorosa, ¿no? La menciona. Y
Me imagino que, pues si no querían corregir el comportamiento por lo mismo que decías, de, pues qué feo que te estén diciendo, corrígelo, y pues hay gente que sigue, Que pues te marquen tus errores, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, la visita él le llamaba como la visita dolorosa, y en el versículo 2 del 3 al 4, en el capítulo 2 del 3 al 4, dice: por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza a los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. ¿Qué te parece? Qué fuerte, ¿no? ¿No? Ahí mismo, el primer versículo del capítulo 2 dice: así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. O sea, ¿sí? Como que esta carta le está diciendo, no quiero causarles otra tristeza, ¿no? Pero, ¿cómo ves cómo escribió la primer carta? De exhortación. De exhortación. ¿Y cómo se sentía Pablo? Pues, conforme a lo que leíste ahorita. Pues como triste, me imagino yo que estaba pues un poco desesperado de que cuándo me van a hacer caso, o sea, exhortándolos de, pues quería una respuesta, ¿no? Sí, ahora, pues también cuando llegan, imagínate que llegan los de Chloe a decirle lo que sucedía, pues tuvo tristeza también él, decir, híjole, caray, porque él había pasado 1 año y medio con los corintios. Entonces, los conocía muy bien. Además, ahí vivían sus 2 amigos, Priscila y Aquila, ¿no? Que ahí había estado con ellos trabajando. Y miren, déjame a mí leer, ahí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 7, ahí dice que él sabía que la primera carta había sido severa, había sido fuerte. Dura. Mira, del 8 al 12 lo voy a leer. Y dice así, Barbie, dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues fíjate cómo habla aquí en plural, no les hicimos daño de ninguna manera. O sea, se ve que no nada más era la carta de Pablo, sino también de los otros discípulos que lo acompañaban, ¿no? Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. ¿Cuál, Barbie? La tristeza que te hace sentirte mal cuando alguien te dice la regaste, ¿no? Y sí. Dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación. Déjame continuar. Ustedes demostraban haber hecho. Dice, sí, o sea, déjame ahora pasarle aquí. Y dice, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismo qué tan leales son a nosotros. Entonces, algo que esta última parte, cuando dice, mi propósito no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Hay a veces, Barbie, un tema de que a veces cuando corregimos, y eso hablo de los papás, ¿no? O los jefes, ¿no? Tú ya estás también trabajando
Barbie está estudiando ingeniería química, ¿no? Y también trabajando, ¿no? Entonces, ya tus jefes a veces, hay jefes que andan buscando o papás que andan buscando quién fue el culpable, ¿no? Y a ver, ¿a ti qué te hizo? Como si fueras la dañada, ¿no? O sea, ¿a ti qué te hizo? Entonces, en lugar de tratar de corregir o establecer un principio, una enseñanza. O sea, ya el que la regó. Sí. Ya lo que se rompió. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y es lo que Pablo les dice. Dice, mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por ustedes mismos o por sí mismos qué tan leales son a nosotros, incluyendo al Señor. Entonces, a veces la corrección es para que te digan a veces, date cuenta. Sí. O sea, ok, ya la regaste, ok, afectaste a tu hermano, pero date cuenta lo que hiciste, ¿no? Eso debiera ser. Es como Pablo lo quiere que lo hagamos. Pero a veces, como papás, andamos, mira lo que hiciste, rompiste la macetita esta que trajo Becky, ¿no? Entonces, sí. Buscamos culpables. Y lo que Pablo quería era que encontraran cómo estaba su corazón de ellos, ¿no? Y está interesante porque después de eso que mencionas, la mayoría de los corintios reflexionaron y se dieron cuenta de su arrogancia, aunque no todos, pero sí la mayoría, y pidieron disculpas a Pablo con la esperanza de reconciliarse con él. Entonces estuvo bien porque los exhortó de tal manera que ellos pues pudieran recapacitar y ahora sí que pues reconciliarse, ¿no? Bueno, y en esos puntos, o sea, qué bueno que lo mencionas porque dices la mayoría, pero sí es el primer punto que estamos viendo ahorita del capítulo 1 al 7, habla acerca de esa reconciliación, sí. de que dice, qué padre que ustedes corrigieron, como dices, la mayoría. Después, son 3 temas que habla esta carta. Esa parte, la reconciliación con los corintios, entre Pablo y los corintios. El segundo punto es, les da una exhortación a que no se olviden de ser generosos. Y habla de que necesitaban volver a ser generosos, lo vamos a tocar, ese está en capítulo 8 y 9. Pero al final, como bien decías, que no todos, el tercer punto que toca la carta nos desafía. Habla de los que aún así lo están rechazando. O sea, y tú, Pablo, ¿de parte de quién nos vienes a corregir, no? Sí. Y también en estos capítulos veo que las cosas estaban tensas, pero pasa algo que después los veo que los ha perdonado, o sea, que claro. Pablo los perdona. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Esto? Mira, yo creo que cuando alguien te corrige, como que no está chido, ¿no? O sea, sí está así como que, no sé si te ha pasado, ¿no? ¿Cómo te dicen en tu casa? Barbie. Barbie, bueno. A ver, Bárbara, que te llegue tu papá y te diga, Bárbara, quiero platicar contigo en la noche. ¿Cómo se pone la situación? No, pues, ahora sí que prepárate. O sea, se pone uno tenso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las cosas estaban tensas, pero es muy padre cómo Dios tiene misericordia, ¿no? Como habla de misericordia, de consolarnos, o sea, sí. A veces ya nada más ese tiempo, imagínate, reciben la carta, la primera, Pablo les dice esto de que se andan metiendo entre ellos, que son unos, pues ahora sí, la sexualidad a todo lo que daba, los corrige. De ahí, oye, se están dividiendo, pues, o sea, todas las correcciones que hizo en la primera carta, pues todo ese gap, imagínate el tiempo que hubo, ese espacio de tiempo hasta que van a ver a Pablo. O sea, pues sí. ¿Qué hubieran querido? Por eso dice, tal anhelo, tal visita, o sea, tal deseo de verme, como dice. ¿Por qué crees que deseaban ver a Pablo?
Pues sí, por lo mismo, ¿no? Para pedirle perdón, ¿no? Ajá, Pablo, para pues, reconciliarse. y esa es la parte por la cual Dios no es remachar que la has regado, sino decir, vamos a arreglar cuentas, ¿no? Vamos a quedar bien en la relación. Ok, ya la regaste, pero no es para seguir, por eso, para seguir machacando sobre lo mismo. Pero aquí vemos un corazón muy lindo De Pablo. de Pablo, pero también de los corintios. Si me ayudas leyendo, fíjate, cómo Pablo se expresa en 2 de Corintios 1, el capítulo 3 y 4. Ahí está Sí. hablando de que hay un Dios de toda consolación. Y así como es Pablo con nosotros, sí, o sea, sí es Dios. O sea, Dios, si fallamos, no nos va a torturar. El único que quiere es que nos arrepentamos y pues lo aceptemos, ¿no? Entonces está padre que, pues así como reaccionó Pablo, así Cuando Dios tengas lo tus hace. hijos, en un momento, ¿no? Que espero que Dios te dé esa oportunidad, es importante que una vez que hayas corregido algo, que primero es, siempre digo, corrección, darle sus nalgaditas, sin instrucción, sin decirle cómo se deben de comportar. Les decía yo a algunos matrimonios que tienen niños, les digo, corrección sin instrucción es pura alucinación. O sea, hay papás que solo corrigen y todo el tiempo están remachando lo que hicieron mal. Pero lo importante es corregir e instruir. Hay una parte que dice, instruye al niño en cuanto hay esperanza, ¿no? En su camino, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, en esta parte hay que instruir y listo, y ya, o sea, enseñarlos a caminar. Entonces, y no volver a estar, ¿te acuerdas cuando rompiste la maceta y cuando rompiste ay mamá, eso ya pasó hace 22 años, ya me casé y ya, o sea, y te sigues acordando de la maceta rota? No es correcto, porque Dios no se acuerda, dice Él que cuando nos perdona, pone tan lejos nuestras infracciones, nuestros pecados, tan lejos como está el oriente del occidente. Sí. También dice que los pone nuestras faltas en lo más profundo del mar para que nunca nadie jamás las saque. Entonces, ¿por qué nosotros Sí. estamos moliendo todo el tiempo? Entonces, el versículo es: el Dios de toda consolación, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dificultades, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que nos sufren, a todos los que sufren. Entonces, Dios nos corrige, nos instruye, pero también nos consuela. Entonces, esta parte, por eso te decía, si Dios te da la oportunidad de ser mamá en algún momento, bueno, primero terminar la carrera, después poner mucho ojo en el galán que Dios tenga para tu vida, ese varón que es capaz de dar su vida por Barbie, y el día de mañana que Dios les dé la oportunidad, y si es así su voluntad, de que tengas a tus hijos, haz eso. Corregir, a veces son con unas nalgaditas, instruir, decirle, hijo, quiero que te comportes de esta forma, mira, es mejor que te comportes así. Y consolar, ¿no? Ese es el procesito completo para cuando hay que educar a los niños, ¿no? Entonces, ahí es consolar como, bueno, vamos a pedirle perdón, vamos a orar, entonces, pues les das le digo, así lo hacía yo con Dani, con Becky, pero sus nalgaditas, les decía por qué, en qué se habían equivocado y cómo debían de actuar, y siempre terminábamos orando. Entonces ellos terminaban todos en paz, y era Pablo lo que quería, que todos terminaran en paz. Pero fíjate, hay veces que los papás son como las avestruces. ¿Por qué? Porque
no quieren ver ni enfrentar las situaciones y los problemas, a veces porque no saben cómo. A veces eso pasa con los jóvenes, ¿no? Ahorita te platiqué de hacerlo con los niños, ¿no? Pero de la misma forma como Pablo lo hizo, ya lo hizo con adultos. Sí. Entonces, tenemos que actuar igual. Y hay papás, digo, que son avestruces porque meten la cabeza en la tierra y no quieren darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Están viendo que sus hijos están fallando en la escuela, o son rebeldes, o se andan emborrachando, o se andan metiendo con cuanta chava o cuanto chavo, en fin, está viendo esa rebeldía y no la enfrentan. En cuanto es necesario enfrentarlo con amor, como lo hace Pablo. Entonces, que no sean papás avestruces. Los jóvenes a veces se intimidan porque se conflictúan, como en este caso, los que no le querían creer a una Pablo en Corinto, ¿no? Entonces, hubo unos que lo rechazaron, ¿no? ¿Y por qué crees que habrían rechazado a Pablo? ¿Por qué? A ver, te la voy a regresar. A veces, hablando de los papás y los jóvenes, ¿por qué rechazan a veces a los papás los jóvenes y los critican y todo el tema? Pues yo creo que porque se comparan con otros papás, los comparan, que los permisos. Entonces, este tipo de, se podrían llamar rebeldías, son las que afectan. Empiezan a compararlo con otros papás, fíjate. Pues sí, definitivamente así empiezan a hacer menos a los papás y este papá es el peor papá del mundo, ¿no? Los adolescentes, ya gracias a Dios ustedes ya pasaron ese tema de le dio así, de los, como dicen los gringos, ¿no? Los Sweet 16. Yo creo que de Sweet no tienen nada, son, híjole, las 15 y 16 años terribles, ¿no? Entre las niñas yo creo que es peor y no son tan sweet para los papás, ¿no? Pero efectivamente comparan y en este caso me voy a volver a regresar al tema de la carta. Y ahorita si quieres platicamos tu perspectiva del tema de esta rebeldía a veces o críticas hacia los papás y cómo los rechazan, pero en este caso Pablo, ¿por qué lo rechazaban a Pablo, Barbie? Preguntabas. Uno, porque, vamos, ¿recuerdas que Corinto era Las Vegas? Sí. ¿No? ¿Quiénes van a Las Vegas? Pues los que quieren emborracharse o disfrutar alocadamente. ¿Y es barato o no es barato en Las Vegas? Es caro. Es caro. Entonces va gente que tiene lana, que se siente nice, ¿no? Que puede, en qué hoteles se quedan y todo el tema. Efectivamente, gente que va al destrampe, igual es en Corinto. Pero en este caso, Pablo, pues económicamente ya no era ese Pablo, él ya andaba 100% en el ministerio, entonces era pobre, o sea, él tenía que trabajar para mantenerse, hacía recordar que estuvo 1 año y medio ahí, entonces como que ya lo veían como común, porque pues trabajaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila, Aquila su marido. Por otro lado, pues lo perseguían, o sea, era algo que lo andaban persiguiendo, era perseguido por su pueblo, incluso también por Roma. Otro punto. No tenía ni casa. No tenía casa porque llegó ahí a vivir con amigos, entonces no tenía una posición económica digna para Corinto. Era otro punto. Y otra, fíjate que había personas que hablaban mejor que él, que predicaban mejor que él. Entonces, no era un predicador así, wow, impresionante, algo que le criticaban, o sea, en Corinto, y me vuelvo a pensar en Las Vegas, ¿no? No era el gran conferencista de Las Vegas, ¿no?
no era el gran predicador, sino era alguien que predicaba en una forma muy diferente. Y había otros que eran espectaculares, ¿no? Me imagino ahora los predicadores de ese entonces. Entonces, empezaron a ver menos a Pablo. Empezaron a ver menos a Pablo y ese grupo lo seguía rechazando, ¿no? Entonces, pues esas eran las razones por las cuales lo rechazaban. Y qué difícil, tío, porque esto que comentas lo podemos ver en la actualidad. Podemos criticar a los líderes espirituales, a nuestros pastores. Nos acostumbramos a la manera que predican y los vamos conociendo y se nos hace fácil criticar sus áreas de oportunidad, y los comparamos con otros pastores y todo, pero nuestro pastor es el que da la vida por nosotros, nos la da con todo su amor. Entonces, invierte tiempo, sus enseñanzas, pues él fue el quien nos instruyó desde pequeños, entonces lo podemos relacionar con esto en nuestra vida. Sí, está difícil. Y igual con los papás, ¿no? O sea, tanto los conocemos, o sea, conoces, pues desde hace ¿cuántos años conoces a Rubén? Yo creo que 15. ¿No? O sea, chiquitita, entonces conocemos tanto y los vemos tanto y convivimos tanto con ellos que claro que vemos sus áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, y a los que ves predicando por otros lados, para eso también te acostumbras a esas predis. Te acostumbras a las predis de tu pastor. Sí, ya no las disfrutas, empiezas a compararlo. Y entonces la novedad te llama la atención, ¿no? Otro predica diferente y como dices, efectivamente puede suceder o así sucede ahora, ¿no? Entonces, y como decías o platicábamos, a veces así hacemos menos a los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque los conocemos todos, pero a lo mejor tú lo comparas o los jóvenes lo comparan con los papás de otros, ¿no? Sin conocer a los otros papás, o sea, porque nosotros lo que conocemos es una cara y los podemos comparar a nuestros papás con otros, ay no, el otro es más chido, ¿no? Pero exacto, nada más conoces una cara, una parte de él y de tus papás no. Sí, y pues entender que nuestros papás dan la vida por nosotros y todo lo que hacen es pues con todo su amor y qué grueso que pues nosotros los comparamos. Y fíjate, Pablo en esta parte, en esta segunda carta les está diciendo, ojo, están distorsionando el tema de lo que es ser un seguidor de Jesús. Lo están distorsionando porque no es el verdadero liderazgo cristiano o de los seguidores de Jesús. No tiene que ver con un estatus, ¿no? Con la elocuencia, la autopromoción, ¿no? O sea, ¿qué tanto me promuevo? Porque al día de hoy estamos llenos de promoción evangélica, vamos a decirlo, y de predicadores, ideologías, y etcétera. Las herramientas de redes sociales, etcétera. Sino lo que dice él, que el liderazgo es como de Jesús es diferente, o sea, no es de promoción, ¿no? Sí, está interesante porque Pablo se describe a sí mismo como esclavo cautivo. ¿En dónde lo leíste eso? Eso está en 2 Corintios 2:14. A ver, léemelo. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Exactamente, o sea, dice, sí, tienes razón, o sea, dice, y ahora yo soy un siervo de Jesús, o sea, cautivo, como, fíjate que en cuando dice aquí, como en un desfile victorioso de Jesús, de Cristo, en ese entonces, cuando alguien ganaba una guerra, entraba, ¿no? Triunfal, ¿no? A la ciudad, triunfal. ¿Y sabes a quiénes traía? A todos los cautivos atrás, ¿no? O sea, llegaba
el gran general, el rey, en ocasiones iba el rey, y conquistaron, vamos a decir, en la época de David, oye, conquistamos un nuevo territorio, conquistamos a los, vamos, a los palestinos, ¿no? A los filipenses, Corintios. Se me fue el nombre, pero los conquistamos, ¿no? A los pueblos de alrededor y se traían a sus, a los esclavos, a los cautivos. Entonces dice aquí, dice, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. O sea, se cuenta que Pablo se pone, así como yo estoy ahora cautivo, Él es el rey, a Él sigo. Y está interesante porque el trabajo, el objetivo de Pablo no es ser sobresaliente, no es tener todo el dinero y que lo volteen a ver. Su objetivo principal o lo que quiere mostrar, que sea claro, es quién sí es sobresaliente, que es Jesús. Entonces, Pablo lo sigue haciendo así, a pesar de que me imagino que él también se siente, pues, abrumado de que le sigan diciendo que pues él es como un esclavo porque hay muchos ricos. Él sigue siendo y mostrando siervo. Que su objetivo principal es quién sí es sobresaliente. Es Jesús, ¿no? Que es Jesús. O sea, decir, yo no me ahorita que decía Filipenses, no, filisteos, hablaba de los filisteos, ¿no? Cómo conquistaban y los traían. Y realmente el exaltado es el rey, ¿no? Y en este caso, Pablo lo que está diciendo, el que hay que exaltar es a Jesús. Sí. Entonces, y el colmo, fíjate, es que este grupo de los que lo rechazaron, se llega a enterar Pablo como diciendo, a ver, ¿y de parte de quién nos viene él a corregir? Él ni conoció a Jesús, casi le decían, él que nos mande alguna carta de recomendación, alguno de los verdaderos discípulos, ¿no? de Jesús. En cuanto Pablo les dice, yo soy siervo, sí. Pero también Pablo les dice que no necesita una carta de recomendación, o sea, porque decían, ¿de parte de quién nos vino a corregir O sea, esa rebeldía, ese que siempre va a haber alguien que no se aflige y no quiere reconocer sus errores, pues muchas veces entra en choque, ¿no? Entra ahí al conflicto y a ver, que me den carta de recomendación, ¿no? Y sigo pensando en nuestros papás, tío, porque a veces pensamos o exigimos unos papás profesionales como los corintios, que le exigen a Pablo cuando, pues, y les pedimos referencias y todo, y no nos damos cuenta de todo lo que han hecho por nosotros, pues como te decía hace ratito, el amor que nos tienen y todo lo que nos muestran, lo que nos hacen, entonces... Las exigencias de los hijos a los papás, ¿no? Es como... Sí. O sea, ahora vienes a corregir a tu papá, ¿no? A exigirle. Cuando ellos ya tienen años de experiencia y ya vivieron lo que... Y ya te nosotros. lo dieron, o sea, ¿quién te enseñó a caminar? ¿Quién te compró los pañales? ¿Quién se desveló? ¿Quién compraba la fórmula infantil? ¿Quién las papillas? ¿Quién te cuidaba? Y ahora llegas a exigirlo. A corregirle, ¿no? Y es un poco lo que Pablo les dice, ¿no? Dice, a ver, aquí estás, y a veces esa parte es como si los papás le dijeran a ti, suponiendo, Barbie, que llegues a reclamarle a tu mamá o a tu papá que no hizo algo, ¿no? No lo has hecho bien. Y te diría, oye, a ver, Barbie, aquí estás, hecha una señorita, ¿no? Has estado cuidada, no has tenido grandes problemas, has estado segura, ya tuviste toda tu educación hasta tu prepa y ahorita tu carrera, ¿no? No te ha faltado un techo. Aquí estás tú, eres inteligente, estás sana, ¿no? Entonces, estás linda, etcétera, te dice todo y dice, a ver, ¿y eso me reclamas? O sea, como que, ¿qué te estaría ahí diciendo tu mamá? Es como
le dijo Pablo a los A corintios, ellos. ¿no? A ver qué recomendación necesitan, ¿no? Ustedes son la propia recomendación, las cartas escritas. Sí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice ahí es en el Sí, capítulo es 3? 2 Corintios 3, 1 al 3, dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les pidan que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro subcorazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que es una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Fíjate, esa carta está escrita en sus corazones, ¿no? Entonces, no necesitan. Aquí vean ustedes y vean cómo Jesús ha transformado su corazón. Ahí lo dice muy padre, porque Pablo era fariseo, recordemos previamente, por lo tanto, todo las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento como lo conocemos, lo conocía perfectamente. Y por eso él hace referencia a Ezequiel 36 y hace a Jeremías 31, a 31, 33 también. Pero en Ezequiel 36, que a mí me encanta muchísimo esos versículos de 26 y 27, donde él dice que quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne y hace que andemos en sus estatutos. Esa parte es maravillosa porque está diciendo, ya lo que Cristo ha transformado en tu corazón, eso es lo que tienes que ver. O sea, que a mí que me dices, te voy a traer una recomendación, no sé, de Juan, ¿no? O de Pedro. Y con la recomendación va a cambiar tu corazón. Pues no. Por ser un papá profesional, un papá que lleva todos los cursos, ¿no? Para ser un buen padre, pero realmente lo que va a hablar bien es lo que hay en los corazones de las personas, y es lo que le está diciendo. Estas cartas están escritas en tu corazón. Hay que entender que esta ley, ahora la de Jesús, es diferente a la del Antiguo Testamento que decía yo. Esa carta estaba escrita, esos mandamientos estaban escritos en tablas de piedra, de las que Pablo les comparte y les dice cómo debían de comportarse. Pero ahora ya no están escritas en el nuevo pacto, en lo que Jesús y el Espíritu Santo están haciendo en la vida de los nuevos creyentes. Ya no está escrita en una tabla de piedra, sino en el corazón de las personas. Y eso se ve. O sea, por eso les dice, son una carta escrita. Se les ve a los que sí se han convertido, a los que sí son seguidores honestos de Jesús. Se les nota. No es un tema religioso. De hecho, creo que tú ves, o sí lo has detectado, la diferencia entre una persona religiosa y un seguidor verdadero de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo son? ¿O cómo los notas? Pues se refleja que Dios ha cambiado su vida realmente, y no es algo pues como una religión donde agarras tu Biblia y estás como ahí agarrando a bibliazos a todos y así, sino que la forma de hablar, la forma en la que actúan. Entonces, con misericordia, reconciliando. Sí, y está muy padre pues que ellos también te vean y poder pues mostrar lo grande de Dios en vez de tus éxitos. O sea, los éxitos puedes reconocer a Dios en ellos y no gloriarte tú diciendo, ay, qué padre, me saqué el primer lugar en la escuela, sino qué padre ver la gloria de Dios en eso. O sea, lo que estás diciendo es que el religioso, decías, anda agarrando a bibliazos y no tiene misericordia a las personas ni nada.
Y además quiere mostrar que es mejor que los demás, ¿no? El religioso, y sigue las normas y anda viendo quién no siguió las reglas. Pero el verdadero seguidor de Jesús no quiere verse él, quiere que vean a Jesús, ¿no? O sea, no quieren incluso que vea su éxito. ¿Recuerdas? A ver si te acuerdas, Barbie, que lo mencioné, creo que ya lo mencioné en alguno de los videos, pero a mí me gusta mucho una definición que uso mucho de humildad. Reconocer que nuestros logros no son nuestros, sino de toda la gente que invirtió en esto, que son nuestros maestros, quien nos dio todas las enseñanzas, nuestros papás, quien pagó la escuela. O sea, todo esto es reconocer y recordar que tú no eres así, nada más porque sí, ¿verdad? ¿Y los orgullosos cómo se sienten? Son yoyos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, humildad es reconocer que nuestros logros personales se deben a lo que otros han invertido en nuestra vida, ¿no? Entonces, así Pablo les habla a ellos, o sea, y lo más importante es que no se está él, en esta carta, no se está poniendo él como si él, claro que les dio su vida y les dio, sigue ocupado y preocupado por los corintios, si no, no les hubiera escrito, muestra su amor. Pero fíjate, hoy todo lo que ha hecho, todo esto lo hace, como bien lo decías, para servir con humildad. Esta forma de hacerlo diferente, porque por un lado el mundo te dice, tú eres el rey, te tienen que reconocer, que te aplaudan, más followers, likes, lo mejor, y te muestran, y todas las redes sociales, los medios sociales, a exaltarte, ¿no? Y en cambio, a Jesús lo pusieron en la cruz, lo ridiculizaron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, le dieron un cetro, lo golpearon con el mismo cetro que le dieron, y finalmente sí lo pusieron en lo alto, pero aparentemente como lo vil, sin darse cuenta que realmente estaban en... Por eso es una paradoja la cruz. La cruz exaltó al humilde, exaltó al que se humilló, exaltó al que dio su vida, exaltó al que no habló y no criticó y no se puso a gritar, ahora sí, por sus posiciones e ideologías, las que tenga, sino el que fue callado a dar su vida por los demás. Entonces, para Pablo les estaba diciendo que esa era la forma de vivir y esa era la forma de actuar que Jesús estaba poniendo, no de cartas de recomendación y a ver quién predicaba mejor. Que imiten la cruz. Que imiten la cruz. Por eso, aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad y el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Claro. Sí, imagínate que Pablo, como lo decíamos antes, su origen él era el de Las Vegas, yo creo que él era el que pagaba todo. Sí, porque él era romano de nacimiento, o sea, cuando él estaba metido como judío, ¿no? Practicando ¿te acuerdas de él como fariseo? ¿En dónde estudió? En Jerusalén, ¿no? Que era el lugar así, a los pies de Gamaliel, ¿no? Romano, decía, con la ciudadanía desde que nació. O sea, él pudo haberse sentido mejor que los demás. No, o sea, su objetivo inicial es que imiten la cruz. O sea, él se está pues reconociendo por la humildad, por el sufrimiento, por la pobreza. Y bueno, pues era por lo que lo rechazaban. Y también entender que cuando lo desaprueban a él, cuando lo rechazan a él, están rechazando a Jesús. Claro, exactamente, porque no es ser humilde, no es
diríamos aquí, no es sexy, no llama la atención. Ser sencillo, ponerte a servir no llama la atención, ¿no? Servir la mesa no llama la atención. La gente ahora quiere sentarse y que lo atiendan, ¿no? Y esa era la ideología que tenían los corintios. Hoy le vamos a dejar ahí con estas enseñanzas. ¿Con qué te quedas así, Barbie, en esta primer mitad de la segunda carta a los corintios? Pues como Pablo nos enseñó a imitar la cruz, realmente nos puso un gran ejemplo de humildad, y a pesar de que recibiera tantas críticas y no me imagino cómo se ha de haber sentido, él siempre vio hacia arriba y confió, o sea, realmente creyó y vivió por fe, pues tratando de agradar a Jesús. Tratando de agradar a Jesús y no a los corintios y no a los que lo rechazaron. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos por el momento y vamos a seguir viendo, ¿no? esta carta a los corintios, y recordar que vamos a ver otros puntos adicionales en la siguiente, que vamos a ver un punto de que ellos se olvidaron de ser generosos, y también vamos a ver finalmente cómo desafía Pablo a estos que lo rechazaban. ¿De acuerdo? Entonces, síganos, nos vemos en la siguiente reunión, bueno, en el siguiente video, y vamos a terminar dando gracias a Dios, ¿te parece, Barbie, por este tiempo? Y yo los invito a ustedes que nos están viendo a que la lean las escrituras, lean esta carta primera y segunda a los Corintios, y estoy seguro que si ustedes buscan con todo su corazón a Jesús, lo van a encontrar. No para ser superiores a los demás, sino para entender lo maravilloso que es servir en humildad, en sencillez a los demás, a todos los necesitados. Así que acompáñenos orando. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias por la vida de Barbie y por todas las personas que nos están escuchando. Te pedimos que toques sus corazones. Tú conoces sus necesidades, conoces también, Señor, sus anhelos, y también conoces sus debilidades, Señor, sus faltas delante de ti. Te pido de todo corazón que a cada uno de nosotros nos des un corazón humilde y sencillo, para que a lo largo de estos estudios nos des la oportunidad de actuar como lo hicieron algunos de los corintios, pidiendo perdón y buscando reconciliarse contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Barbie. Nos vemos la siguiente. Que Dios los bendiga. Puñito, puñito. Hasta la próxima.